Oye, no quiero crear aquí una controversia, ni mucho menos, pero se dice que la Liga del Pacífico es la buena de México, ¿no? Y no la Liga del Béisbol Mexicano. Sin embargo, esta es una de las menores de las grandes ligas de Estados Unidos. La Liga Mexicana pertenece a las menores, ¿no? La Liga del Pacífico es una liga espectáculo, ¿sí? El nivel posiblemente sea mejor porque llegan los jugadores que jugaron en grandes ligas, que en este momento no pueden estar aquí porque obviamente la temporada de grandes ligas está yendo también, pues sí, al mismo tiempo que está esta liga. Pero esta es la liga premier de nuestras grandes ligas, estas son las grandes ligas de nosotros. Aquí el equipo Diablos, por ejemplo, desarrolla muchachos, los pone a jugar, exporta hacia el extranjero y obviamente con muchos nos quedamos aquí también para hacer nuestro trabajo, ¿no? Y la Liga del Pacífico, como te digo, es una liga que dura 2 meses y medio, es una liga espectáculo nada más para que la gente aficionada al béisbol tenga la oportunidad de ver a un Vinicio Castilla en su momento, a un Erubiel Durazo, a un Fernando Valenzuela, que son jugadores que obviamente por estar en grandes ligas no pueden estar en esta liga, ¿no? Pero el nivel de esta liga es considerado un nivel de AAA, que es lo más cercano ya que hay a grandes ligas, ¿no? Que llegue alguien como el Titán a las grandes ligas, brille de la manera que lo haga, pero que haya tenido ese error con Boston, lo que haya pasado, que no sabemos realmente, pero que no le fue bien y que luego ya los altos directivos hayan dicho que fue afuera y se vaya a Dodgers y de repente demuestre que lo está haciendo impresionante. ¿Qué dice eso del béisbol mexicano? ¿Qué dice Adrián? Te puedo decir muchas cosas, pues te puedo decir que el trato hacia él no era el que él hubiera esperado, que él estaba a disgusto o que simplemente fue un mal año, ¿no? O sea, una mala temporada que no la dejaron terminar y obviamente vino el cambio para deshacerse del contrato que tenía él, ¿no? Pero está claro que Adrián es un pelotero que tiene mucha clase, es un pelotero, un gran bat, unas manos, me refiero con el guante que es muy fino. Entonces no es ninguna sorpresa que él esté teniendo el éxito que está teniendo, ¿no? Hablamos ya ahorita de bateo, luego me gustaría que nos platicas del pitcher, primera base, segunda base. Creo que el primera base es más complicado de las 3 bases, ¿no? No. ¿Es la más sencilla? No, es la más. Ah, ok. Es la menos de todas. Ah, ok. La más complicada puede ser la segunda y el short, porque son donde tienes que cubrir más terreno en el infield, ¿no? Hacer un doble play, por ejemplo, es algo muy difícil porque te estás concentrando en que la pelota la tengas que cachar y al momento de cachar estás pisando la base para hacer un tiro a segunda. Pero en ese mismo tiempo tienes que estar pensando en que el corredor viene a querer tumbarte, pues te quiere tumbar para evitar que hagas el doble play, evitar que tires a primera, ¿no? La tercera base es una base muy difícil porque por ahí salen los cañonazos más duros. Le dicen la esquina caliente. Okay. Salen los batazos muy fuertes por ahí. Por lo general, un tercera base no necesita tener el alcance que tienen el segunda o el short. ¿Por qué? Porque la capacidad de reacción es muy poca. Pues ahí tú, como tercera base, tienes que agarrar los batazos que estén cerca de ti nada más, ¿no? Esos son los que tienes que agarrar. Ya los que van muy lejos, como van muy duros, son muy difíciles de agarrar, ¿no? La característica de un tercera base es fuerza a la hora de batear, con poder y un brazo excepcional, ¿no? Entonces, esa es una característica. El primera base, por lo general, es uno más lento, que tiene fuerza, que por lo general es cuarto bat, que es el que te trae las carreras, que produce carreras, y esas son las características de ellos, ¿no? Aquí ya empezaron a batear y creo que quieres que nos pongamos... Sí, porque si no nos van a descalabrar. Eso es lo que quiero preguntar. Yo los veo siempre con el casco. Es obligatorio el casco porque... Sí. O sea, Inclusive ahora ya pusieron una regla nueva en la que los coaches son los que se ponen aquí afuera del terreno para mandar señales y todo eso. Ellos ya tienen que traer un casco también. ¿Por qué? Porque hace 2-3 años un coach en Estados Unidos estaba distraído estando en esa posición y una línea le pegó en la cabeza y desafortunadamente lo mató. Pues entonces de ahí implantaron el reglamento de que hasta los coaches deben de tener casco. Obviamente es como medida de protección, ¿no? Sí. Un pelotazo de 80 millas te puede sacar un ojo, te puede fracturar cualquier parte de la cabeza que te golpee, ¿no? Ahora imagínate ya cuando las rectas son ya de 90 millas para arriba. Estamos hablando de una capacidad de reacción de menos de un segundo, ¿no? Oye, Miguel, también es algo curioso en lo que hemos visto en la fisionomía de los beisbolistas, porque
Aquí ya quisiera preguntarte, hay algunos que tú ves que igual y no es el más atlético, ¿no? Los ves panzoncitos, o la mayoría son altos, ¿no? Que no sé si eso también te lo da el béisbol, pero igual y uno más chaparro podría jugar. ¿Afecta esto en algo o realmente nada? No. Obviamente en los últimos años, estamos hablando de unos 10 años para acá, el pelotero, el mismo jugador, se está preocupando más ya por su herramienta de trabajo, ¿no? Que viene siendo el físico. Lo cuidan más, trabajan en los gimnasios, costumbres que antes muy pocos tenían, pues, ¿no? Antes era nada más comer, venir a jugar, ir a dormir, comer. Entonces, obviamente, engordabas y tomarse su cheve, claro. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora no, ahora los muchachos, te digo, habrá unas excepciones por ahí, pero la mayoría se preocupa, se levanta temprano, va al gimnasio, hace sus trabajos de ¿cómo se dice?, de calistenia, de elasticidad, de fuerza con el gimnasio y todo, y ponen su cuerpo listo para el juego en la noche, ¿no? Y sí, es importante porque es una carrera tan corta que si no te preparas, o sea, en 10 años, si tienes suerte, vas a tener una gran carrera, pues, pero muy pocos tienen la dicha de decir, jugué 15 años, jugué 20 años béisbol. No es tan fácil. Como tú bien lo decías ahorita, Vinicio Castilla, el Toro Valenzuela, el propio Titán, no nada más en México, sino en el mundo. ¿Cuántos de estos son garbanzos de a libra? ¿Cuántos realmente dices, qué jugadorazo? No, hay muchos, ¿sí? Hay muchos. La verdad es que obviamente uno habla de las grandes ligas como el mejor béisbol del mundo, ¿sí? Que lo es. ¿Por qué? Porque llegan de todos lados del mundo, llegan a formar parte de algún equipo, ¿no? Hay 30 equipos en grandes ligas, lo cual hacen 740 o 750 uniformes nada más en grandes ligas, ¿no? Que hay, pues el roster es de 25, entonces si sacas una cuenta ahí, más o menos te da entre 700 y tantos uniformes que hay nada más, y es lo mejor que hay, ¿no? Habrá excepciones en donde por alguna razón u otra, por indisciplina o por lo que tú quieras, los mejores no estén en grandes ligas, pero es muy raro. Hay otras ligas como la Liga de Japón, que es una liga que tiene un gran nivel. Ahora ya te das cuenta que para traerse a un japonés de allá a grandes ligas le pagan 60, 70 millones de dólares nada más por traerlo, ¿no? Ya el contrato de temporada es esa parte. Entonces, la verdad es que en todo el mundo hay peloteros de mucha calidad. Aquí mismo en México ha habido cantidad de jugadores que pudieron tener un gran éxito en grandes ligas y por alguna razón u otra no jugaron en grandes ligas, ¿no? Y ahora hablando en específico, los Diablos, el equipo más ganador, ¿no? Lo que representa y lo que es para ti estar al frente de este equipo. Primeramente es un gran compromiso, hay mucha responsabilidad por lo que significa, por la gran tradición que tiene el equipo de Diablos Rojos, lo cual eso nos compromete con uno mismo como parte de nuestra carrera. Nosotros tenemos familias de las cuales dependemos o ellas dependen de nosotros y nosotros pues de aquí sustentamos, ¿no? Entonces obviamente para nosotros este es nuestro trabajo y entregamos al 100% en calidad el tiempo que sea necesario para seguir trabajando, ¿no? Claro. Obviamente habrá ocasiones en que las cosas no salgan como se debe o como uno quiere, pero es parte del béisbol, ¿no? Entonces la verdad es que formar parte de la organización Diablos Rojos de México que me dio la oportunidad de crecer, de nacer aquí, entonces ha sido un gran orgullo, un gran placer, y ahora que estoy como el manager de ellos, pues es un gran compromiso, ¿no? ¿Es mayor la presión cuando estás en un equipo como los Diablos que, digamos, estar en algún otro, y no quiero faltarle el respeto a ningún otro equipo, pero que no tenga la trascendencia de Diablos? Lo que pasa es que si tú empiezas una temporada y el objetivo de este club no es nada más, muchos clubes piensan que una temporada exitosa es calificar a la ronda de playoff, sí. Y para Diablos no, pues para Diablos es ganar o es un fracaso, pues. Entonces ese es un compromiso que hemos adquirido desde 20 años atrás, 25 años atrás que yo llegué a esta organización.
y sigue siendo igual. O sea, todo el mundo sabe que lo más importante en esta organización es ganar. No hay nada más importante que ganar, y eso es lo que venimos haciendo desde siempre, ¿no? Oye, ¿por qué en el béisbol los managers también se visten con el uniforme? ¿Por qué ahí no de traje o de jeans, no sé, de algún...? Porque interactúas con los umpires, vas y entras al terreno de juego igual cuando vas a sacar un pitcher o cuando vas a platicar con algún umpire si no estás de acuerdo en alguna decisión que tomaron. Tú tienes que entrar al terreno de juego igual, pues. Entonces, en el fútbol al director técnico al parecer no lo dejan meterse al terreno de juego, ¿no? Él está siempre afuera. Nosotros no. Aunque estamos acá, hay en ocasiones en que vamos y visitamos al pitcher y obviamente tenemos que traer el mismo uniforme, ¿no? Oye, Miguel, pues no te quiero quitar más tiempo porque yo sé que ahorita toca partido, pero si me aceptas la invitación, o mejor dicho, la autoinvitación, de que uno de estos días, no sé cuándo te puedas venir a hacer una práctica para que tú me digas, Daniel, así nos agarra el bate, eres una papa, no sirves, pues también igual y soltar una pelota. Cuando algo quieras, así, ¿no? Daniel, las puertas están abiertas. Nosotros queremos que nuestro béisbol tenga más difusión, que la gente sepa dónde estamos, y obviamente todo el mundo está invitado, ¿no? Tienen las puertas abiertas aquí cuando quieran. Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. Para servirte. Decidí usar Movistar porque me gusta que las cosas funcionen. Cuando quiero usarlo, lo puedo hacer para lo que necesite. Rompe el mito. Movistar, compartida la vida es más.